Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de la ciudad de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, una entrevista con el precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a conocer su propuesta a los PLDistas y al país. Pero antes vamos a una brevísima pausa. Este es un proyecto serio, dedicado, tiempo completo, con un fin muy determinado. Un fin determinado de alcanzar la presidencia. Me atrevo a decir, y lo digo con toda la seriedad y con todo el convencimiento, que yo seré el próximo presidente de la República. Y cuando yo vi por primera vez que usted estaba aspirando al presidente, igual, wow, gracias a Dios, ya viene el presidente. Pero yo sé que desde que lo vio usted, que más para presidente, no, pues se va a hacer. Con la mayoría de los presidentes del comité de base y de la gente que no son institutos, le he preguntado, ¿qué perfil tú le miras a Domingo Brito? Yo tengo mi consejo. Y el mismo que ellos me daban, era el mismo que ellos me daban, me decían. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Francisco Domínguez Brito, es un gran placer tenerle aquí a partir de ahora en Acento TV. Muy buenas, Gustavo, a todos los amigos también. Para mí es un honor estar aquí, de verdad que sí. Bueno, vamos a ver, usted está presentando su propuesta primero a los PLDistas, aunque en este caso, como ustedes aprobaron primarias abiertas, ¿verdad? Es al país también que se le está presentando. ¿Por qué usted decide en estos momentos aspirar a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República? Y en síntesis, ¿cuál es su propuesta? Primero porque ser candidato o aspirar a la presidencia de la República es un acto de responsabilidad. Y lo primero que tienes que debatirte a tu interior si tienes la capacidad y la madurez para ello. Yo diría que me siento plenamente maduro para ser presidente con la experiencia de vida. He ocupado funciones en el Poder Ejecutivo, tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de Trabajo, y ha sido de manera satisfactoria todo el trabajo allí realizado. Y en el Ministerio Público también. He sido parte también del sistema judicial como Procurador General de la República en 2 ocasiones y fiscal de lo que era en aquel momento el Gran Santo Domingo, y también he sido parte del Poder Legislativo, es decir, que conozco plenamente los 3 poderes del Estado, conozco la administración pública, sé cómo se maneja un presupuesto, cuál es la estrategia nacional de desarrollo y hacia dónde debe conducirse el país. Pero en segundo lugar, porque a pesar de haber ocupado tantas posiciones y todas conflictivas, todas son posiciones que implicaban un enfrentamiento y enemigos y crear enemigos y encontrarse personas a los cuales tú tienes que enfrentar. Y durante todo ese tiempo no ha habido ningún escándalo, se manejaron todos los fondos con transparencia, no tengo que bajarle la cabeza a nadie ni la mirada, ni ningún PLDista o simpatizante que vaya a defender esta candidatura tendrá que bajarle la cabeza a nadie, ni a Marcha Verde, ni a PRM, ni a cualquier partido de oposición. Manifestamos una candidatura con dignidad, con mucho sentido de orgullo, que para mí es muy importante. En tercer lugar, ¿por qué presidente? Porque pienso que la República Dominicana necesita de la firmeza, esa mano dura de la ley, no la mano dura de otro tipo, la mano dura de la ley, el imperio de la ley, el régimen de consecuencias. Así lo hice cuando fui procurador, así lo hice como ministro de Ambiente y así lo haré como presidente de la República. Y en cuarto lugar, porque creo que sé escuchar y sé claramente que yo no tengo la verdad absoluta, que en la vida hay que dialogar, que hay que entenderse y que entre todos y con la opinión de todos y con la participación de todos es que se puede crear y construir una nación. Bien, antes de que entremos en más detalles sobre su propuesta, vamos a ver un poco de su historia como PLDista. ¿Usted tiene cuántos años en el PLD? Como 32. Pero usted entró siendo adolescente. Entre 18, no, yo tengo 53, no sé si me dio las matemáticas. Empecé recibiendo el periódico,
en la universidad, el presidente de ¿Usted San José de las estudió Matas. ¿cuándo? ¿Dónde? En la Madre y Maestra en Santiago. En Santiago. Entré su matrícula 83, en ese año recibí el periódico. Meses después ya entré para las elecciones del 84 en un grupo de jóvenes de apoyo al profesor Bosch. Una vez pasan las elecciones paso a ser parte de un comité de trabajo, lo que le llamábamos CTP, y meses después paso a ser circulista. 3 años después. Usted hizo el círculo de estudio que se hacía antes. Pero previo, para entrar a un círculo había que pasar por un CTP. Sí. Y para entrar a un CTP aquí había que pasar también por algún frente de apoyo que fue en el cual yo participé. Posteriormente ya, durante 3 años soy circulista y paso a ser miembro del partido, luego diferentes funciones en el núcleo de trabajo, porque así se llamaba, no se llamaban intermedios, en el caso mío porque no había alcanzado la madurez. Luego soy secretario general ya del intermedio Máximo Cabral. Luego logro la multiplicación con el Rosa Sosa, que fue el segundo intermedio. En aquellos tiempos que multiplicar un intermedio era algo muy difícil. Eso era quien dirigía un intermedio, crear otro. Que el partido creciera. O sea, era como una célula que naciera que se un hijo. divide en dos. Nacer un hijo era muy difícil, eso tenía que aprobarlo el comité político. Y llegaba un miembro del comité político a juramentar. Realmente era muy difícil. Siento ese orgullo, como también siento el orgullo de haber fundado el PLD en Francia, la seccional de Francia. Cuando usted hacía estudio de posgrado allá. Cuando yo hacía el posgrado allá, ya yo paso de ser secretario general en el Máximo Cabral y me voy a estudiar a Francia y en Francia puedo formar. Luego ya paso por vicesecretario. ¿En cuál universidad usted estudió en Francia? En París Assas, en Panteón Assas, perdón. Sí. ¿Y sus estudios especializados fueron en droit civil, derecho civil. Derecho civil. Básicamente derecho civil, régimen de obligaciones. Realmente es lo que más me apasiona del derecho y probablemente lo que menos he trabajado en el derecho. Así son de las paradojas. Yo, ejerciendo derecho, prometí que nunca, siendo muy joven, iba a bregar con derecho penal. Porque yo tenía que hacer muchas diligencias y era incómodo. Si había que ir donde un policía había que dar 200 pesos, a la secretaria había que dar 200 pesos, nada caminaba, todo te lo ponían en China y yo dije, esto no es para mí. Tampoco me gustaba el ambiente. Paradojas de la vida. He tenido que trabajar casi toda mi vida siendo gerente de un sistema penal en la República Dominicana y he tenido la oportunidad de implementar el Código Procesal Penal, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, todo el sistema nuevo de persecución penal. Bueno, entonces ¿usted retorna al país cuándo? Yo retorno en 1995. 95. Bueno, usted es del Comité Central. ¿Cuándo ingresó? No sé, debo tener 12 años. 12 años, fue elegido ahí. Sí. Bien. Bueno, y también usted fue senador. Yo fui senador por la provincia de Santiago, fue una experiencia maravillosa. Mucho hincapié en la parte legislativa, me tocó a mí promover proyectos sumamente interesantes, muchos de mi autoría, otros que lo tuve. ¿Por qué usted no hizo una larga carrera legislativa? Coyunturas, en primer lugar, y segundo, una etapa que se agota para mí en un solo proceso. Yo sentí que 4 años... Lo digo porque la mayoría de sus colegas, tanto en la Cámara como en el Senado, tienen 1, 2 o 3 Pero periodos. yo creo que influenciaron las dos cosas, una coyuntural y otra emocional. Y ambas provocaron que yo no hiciese tanto hincapié en continuar. En continuar. Bien. Bueno, usted ya antes aspiró en el 12. Yo aspiré a la presidencia cuando ganó el presidente Medina, en ese proceso interno. Ha sido la única vez, la otra vez yo hice un proceso ¿Qué de consulta experiencia que no usted recogió de ese primer intento, de esa primera participación como precandidato presidencial? La más bonita va muy ligado al conocimiento de los temas nacionales, porque tú te concentras mucho en lo que estás haciendo. Si yo era ministro de Trabajo, yo le puse mucho amor en conocer la seguridad social, el tema de la atención primaria para mí fue una prioridad, hice mucho hincapié en eso y podía conocer todo del sistema de justicia. Sin embargo, por ejemplo, el tema educativo, yo comencé desde el punto de vista de políticas públicas a conocer, a amar ese tema cuando fui precandidato la primera vez. Y así hay otros temas como el agua, por ejemplo, o política exterior, que nacen del momento en que tú aspiras. ¿Por qué? Porque si algo para mí es importante es prepararme en los temas en los cuales yo voy a lanzarme. En este caso, si es a la presidencia de la República, he agotado mucho tiempo durante todos estos meses
a formarme en aquellos puntos donde puedo tener algún tipo de dificultad o de debilidad. Y si tal vez la mayor experiencia para mí fue esa, el conocimiento y, ¿por qué no?, conocer el país, la experiencia de visitar los compañeros y de persuadir. El PLD pasó de ser un partido de una estructura cerrada, de cuadros profesionales, de votos orgánicos, que no eran individuales, que para esa que es la gente entienda. la concepción leninista del partido. Un comité de 5 o 6 o uno de 8 valía igual un solo voto. Igual, bueno, así, sí, yo sé de gente que se le ganaron elección interna porque... El voto orgánico. Tenía más votos populares. Es parecido como el sistema americano. Sin embargo, el PLD vivía una democracia como nadie. Esos votos pese a que tenía ese centralismo democrático. Pese a ese centralismo. ¿Usted piensa que es menos democrático hoy? No, yo pienso que el voto individual es más democrático. Sin embargo, los vicios que estamos viendo en el voto individual me llevan a la conclusión de que el voto orgánico en aquel momento era más puro, era más consciente, era más discutido que el voto individual. No quiere decir que si a mí me preguntan si me voy al voto orgánico o al individual, yo creo en el voto individual, creo que lo que hemos hecho es lo correcto, sin embargo entiendo que hay que corregir algunas cosas para que el voto individual sea verdaderamente sincero, sea real y sea acogido en cada una de las instancias. En su familia, ¿quién más incursionó en la política, doctor? Mi mamá fue precandidata a diputado por el Partido Revolucionario Social Cristiano y mi papá fue candidato a alcalde por Tamboril por el mismo partido. ¿El social cristiano viejo o el viejo, reformista? De Alfonso Moreno Jiménez. Yo le digo porque yo sé que ustedes están vinculados a la iglesia. Fue en los años 60 y... no, creo que en las elecciones del 74. Porque el socialcristianismo era muy vinculado a... Era antes de vincularse de la doctrina social de la iglesia. Era doctrina social de la iglesia. Después se dañaron juntándose con los reformistas. Después cuando se reunió ya mis padres... Bueno. Realmente mi papá era muy peñagomista, muy ¿verdad? Muy aunque era social cristiano. Sí, después pasó y sintió mucho. Yo creo que al doctor Peña Gómez en el tiempo hay que reconocerle cada día más. En la medida que uno ve ese personaje histórico, tú te das cuenta que fue un gran personaje histórico. A veces como es lamentable que los políticos buenos, como Don Juan y Peña Gómez, se le haya reconocido después que han partido. Pero también esa es la grandeza de esos políticos. Los políticos que tal vez tienen mucho poder coyuntural y no tienen esa grandeza, al final se pierden en el tiempo. Sin embargo, políticos como Peña Gómez, que tal vez en ese momento no ocuparon la presidencia, sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, tú vas viendo la historia, tú vas reconociendo y esa categoría de personaje histórico la van adquiriendo y yo creo que eso es muy positivo. A su paso por el Ministerio Público, y le digo, cuando usted fue primero fiscal, lo importamos de Santiago para acá, en aquella ocasión, en el primer gobierno del doctor Fernández, y luego usted fue procurador 2 veces. ¿Cuál ha sido el caso que usted entiende de mayor peso que usted tuvo que trabajar? Yo diría el que más me afectó y el que más lo sentí fue el caso Llenas Ibar. Porque a mí me pasó algo muy difícil de explicar, pero llegó un momento en que yo sentía que yo estuve en el momento que mataron al niño. O sea, y llegó un momento que yo me sentí testigo de la acción. Que yo estuve en todo momento, desde que fue capturado hasta el momento en que fue asesinado o lanzado al río. Y es una situación difícil porque tú sientes que no fue que te lo contaron, sino que tú estuviste ahí. Y es un caso que conmueve, un niño, ¿no? Y a mí me dolió mucho, me golpeó mucho, me afectó mucho, lo sentí mucho, yo creo. El valor de un niño es algo inconmensurable, tú no puedes definirlo. Y quitar la vida a un niño es lo mismo que los adultos mayores o los ancianos. O sea, la inocencia es algo tan grande. La persona más indefensa, cuando alguien abusa de ella. A mí me duele cuando se abusa mucho del indefenso, mucho me afecta. Siento por el niño y siento por los adultos mayores como un afecto muy especial y un sentido de protección que a veces hasta se pasa de la raya, porque tampoco, incluso ver un niño corriendo, si yo veo que se va a caer, medio me altero, o sea, yo creo que me siento que muy protector. Y usted tiene familia, ¿verdad? Ya son grandecitos los muchachos, ya no sé. ¿Qué edad tienen los suyos? Tiene 18. Ah, bueno, ya son jóvenes. 20 y 21, pero ya viene el otro tipo. Pero uno lo sobreprotege siempre. Igual, si no han llegado a la casa, si por dónde tú vienes, que a qué hora ¿Y alguno le está siguiendo los pasos a usted en el derecho y la política? Hay 2 que están estudiando Derecho.
Ajá. Y otro ingeniería comercial aquí en INTEC. Los demás están en la Ucamaima, en Pucamaima, en Santiago. ¿Y les gusta a ellos la política también? Yo no sé si la política partidaria, pero le gusta la temática, la discusión. No sé hasta qué punto le irá a gustar la política partidaria. ¿Tienen interés hasta por ahora no lo veo, social? Pero por lo social sí. Tanto Sí. los temas de medio ambiente, la política exterior, te hablan de Donald Trump, te ven muchos videos y dan seguimiento a la política europea, opinan mucho sobre República Dominicana, son muy críticos con los políticos y los Como casos debe de ser, corrupción, muy críticos, se quejan de incapacidades, se molestan por cosas que no entienden. En fin, no son insensibles a los temas y eso me llena mucho de satisfacción. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de su propuesta ya con los contenidos temáticos. Por ejemplo, en el área económica, ¿cuáles son, digamos, los puntos principales que usted le plantea al PLD y al país? Yo diría que lo primero, la estabilidad. Por encima de todo, yo quiero mantener una estabilidad que no se vaya de control la inflación. Que no se vaya a control la inflación, mantener una estabilidad en la inflación, en la estabilidad cambiaria también como elemento fundamental, que son dos elementos que hacen que las reglas estén claras para el que invierte fuera, para el que invierte un punto número uno, entonces, estabilidad macroeconómica. El segundo tiene que ver con el endeudamiento. Pienso que toda deuda tiene que ser acorde y coherente con alguna acción que implique un retorno para la sociedad dominicana. No creo en los préstamos para muchos estudios, ni para muchas cosas de esas, ni para obras que no impliquen retorno. Creo en una política de endeudamiento que vaya ligado a o carreteras, puertos o... Usted tendría un gran trabajo ahí porque tenemos un endeudamiento muy alto. Es un tema que siempre preocupa y que tenemos nosotros que trabajar. Sobre el déficit, te diría que yo mantendría los niveles más bajos del mismo. Si hay que reducir el gasto, pues habría que reducir en algunos casos el gasto. Aquí hay necesidad también de aumentar los ingresos. No soy partidario de un aumento generalizado de impuestos. Creo que la presión fiscal tiene que ir más ligado a la eficiencia del cobro de los impuestos que a la generación de nuevos impuestos. Es más, yo creo que en algunas áreas tiene que producirse nuevas excepciones y me refiero, por ejemplo, la propuesta que tengo sobre economía naranja. La industria del entretenimiento es el 6% del Producto Interno Bruto del mundo. República Dominicana no es la excepción. Nosotros tenemos gran cantidad de jóvenes o de artistas que quieren embarcarse en proyectos de entretenimiento, ya sea un centro de exposición de arte para los pintores, ya sea música urbana para generación de videos, ya sea los espectáculos o grupos de teatro. Cuando vas a Santiago de Chile te encuentras que está lleno de pequeños teatros que caben 30, 40 personas. ¿Por qué yo no financiar a todos estos jóvenes que se están dedicando al teatro para que compren una casa en Ciudad Colonial o tal vez en Ciudad Nueva? ¿Por qué nosotros no lograr que puedan establecerse talleres de pintura y de exposición de pinturas en esa zona? ¿Por qué no facilitar que todos aquellos que se dedican también a la generación de videos, de las mismas películas, a pesar de algunas distorsiones que estamos viendo con los beneficios tributarios que ahí se están dando, pero promover esa industria del entretenimiento? Yo igual creo que aquí hay que sentarse con la inversión. No soy partidario de cobrar impuestos cuando una industria invierte ese dinero de ganancias nuevamente en la compra de maquinarias. ¿Usted eliminaría el anticipo? El anticipo es una crueldad, el anticipo es una aberración. No es posible que una empresa pequeñita que esté empezando, que manda una factura a otra, que ni siquiera le han pagado esa factura y que ya yo tenga que pagar impuestos por algo que yo ni siquiera he cobrado. Y muchas veces tiene que renegociar ese pago, o sea, que sale perdiendo. Entonces, en esos temas yo creo que tenemos que sentarnos a una racionalidad. Si, por ejemplo, un hotel quiere comprar unos muebles, pero si lo vende una compañía dominicana en La Vega, por ejemplo, una de todas esas empresas que hacen muebles en el trayecto Santiago, en La Vega, y lo vende a uno de los hoteles de Punta Cana, tiene que pagar impuestos. Pero si vienen de Malasia o vienen de Vietnam, no pagan impuestos. Son distorsiones que están ahí. Yo necesito que todo el sistema tributario vaya ligado a la promoción del empleo. Pero usted tiene un instrumento para eso, doctor, porque nosotros nos dimos una ley, que es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero debieron ya negociarse y firmarse unos pactos que están atrasados. Y uno de esos pactos es el fiscal. El pacto fiscal
como tal, en el concepto puro del pacto, yo pienso que tiene que revisarse. Tiene que haber una consulta, tiene que escucharse a todos Pero es que los no se ha hecho sectores, nada todavía. pero no necesariamente todos nos vamos a poner de acuerdo. Si me preguntas, aquí hay impuestos que hay que aumentar. Los grandes vehículos de lujo tienen que ser aumentados los impuestos. Totalmente de acuerdo. Los que producen mayor emisiones contaminantes tienen que pagar más impuestos. El tema del impuesto sobre la renta y sobre los beneficios tiene que ser mucho más eficaz. Todo lo que sea de lujo debe pagar porque usted quiere hacer un lujo. Aquí hay que discutir, y es un tema que nadie quiere discutir, es la renta universal. Es posible que yo tenga millones y millones fuera y no haya ningún tipo de tributación cuando fueron fondos generados en la República Dominicana. Aquí hay que trabajar sobre una amnistía para que todo aquel que tenga dinero fuera lo pueda traer libre de impuestos, pero que sepa que después de un tiempo, dinero aquí o dinero fuera tendrá que tener algún tipo de tributación. El mundo va cambiando. La transparencia tributaria tiene que ser parte de las normas. Si eres periodista, si yo soy abogado, yo pienso que tenemos que tener todas las reglas claras, ver cuánto paga cada quien. Simplemente veamos cuál es la situación, pero el ingreso del Estado tiene que aumentar. Pero si yo estoy exigiendo a la ciudadanía ello, yo también quiero brindarle a la ciudadanía una ley de responsabilidad fiscal, que verdaderamente yo no pueda salir de aquello que fue aprobado en el presupuesto, que el presupuesto sea establecido de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que los fondos sean manejados con total transparencia, que las contrataciones públicas también se hagan de esa manera, que el ciudadano sienta plenamente que se le está exigiendo, pero que quien está exigiendo como gobierno está cumpliendo más ponga que el ejemplo cumpliendo. Y que ponga el ejemplo cumpliendo. Vamos a una pausa, doctor. Cuando volvamos vamos a decir con otros detalles de esa propuesta presidencial. Yo no sabía que usted era baloncestista. Me gusta mucho el básquetbol. ¿Lo sí. practicó? Yo practicaba mucho, jugaba mucho, y ahora en la política, como me paro en todas las esquinas que hay un grupo de jóvenes jugando, tiro un tiro, normalmente lo estoy metiendo en la primera oportunidad. Salvo en este fin de semana, que me paré en un sitio y la metí en la quinta. En la quinta, bueno. Ahí pasé mucha vergüenza. Lo importante es encestar. Bueno, vamos a ver otros detalles de su propuesta. Hablamos del aspecto económico en líneas generales. Por ejemplo, aquí hay una situación que preocupa mucho a la ciudadanía también y que toca dos asuntos fundamentales. Es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que muchas veces la gente la piensa en función del delito común, porque el delincuente de cuello blanco no le arrebata una cartera a la gente en la calle, aunque roba mucho más. Pero la gente le teme a ese porque es que asalta al que va a su trabajo o va al centro de estudio. Eso vinculado a evitar los excesos, que yo sé, ahí le doy el mérito que usted fue uno de los fiscales, que en ese aspecto nunca le celebró a la policía que masacraron infeliz. ¿Cómo combinar esas dos cosas? Que tengamos una buena seguridad pública sin excesos policiales y con respeto a los derechos humanos, que es fundamental. Mira, para mí el tema de la seguridad ciudadana es igual uno de los ejes básicos de mi propuesta a la nación. Y estoy diciendo, es verdad que hemos reducido los niveles de homicidio y eso es un punto que hay que resaltar. Nosotros teníamos 25 cada 100.000 y hoy probablemente estamos rondando entre 12 y 13 cada 100.000 habitantes, lo cual nos coloca en América Latina como un país por debajo de la media en materia de homicidios. Igual en materia de secuestro, probablemente somos uno de los países con el promedio de secuestro más bajo de toda América Latina. Eso nunca ha sido un problema. Nunca ha sido un problema. Ahora, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos? Son los robos y atracos a mano armada. Ese es el grave problema que nos afecta. Gran parte de los casos de muerte por delincuencia es para robar un arma, para robar una motocicleta. El tema de la inseguridad, de la sensación que me da de miedo de salir es el que tenemos que combatir. Y he dicho que tengo una posición muy clara. El problema principal, aún en los homicidios, a pesar de su disminución, está en la impunidad.
Pasen los delitos de cuello blanco y pasen los otros casos de delitos comunes. Si un agente se roba a un inversor, probablemente esa familia ni siquiera pone la denuncia. Muchos casos de asesinato quedan sin resolver. El tema de los robos en sentido general provoca que muchos de los que se dedican a ello lo cometan con frecuencia. Y nosotros hicimos estudios en muchas ocasiones con jóvenes. Las dos principales causas por las cuales ellos decían que robaban y atracaban era, primero, porque no lo iban a descubrir. Segundo, por vanidad. O sea, no roban ni atracan porque están pasando hambre y quieren ayudar a sus hijos que no tienen la leche para comer. Roban para comprarse unos tenis de 18,000 pesos, para gastar en un cabaret 200 o 300,000 pesos que se robaron en una banca de apuestas en un fin de semana y a los 5 días no le queda absolutamente nada. Yo propongo una reestructuración total de la DICRIN. Yo sé que ellos han ido mejorando sustancialmente, pero la DICRIN deberá estar compuesta por al menos 3,000 hombres. Eso implica más de 1,000 hombres adicionales, todos profesionales. No puede haber integrantes que no sean profesionales, sean egresados de la academia policial o sean de las universidades. Tercero, preparados, capacitados para la investigación. Y cuarto, que sean sometidos a un polígrafo cada 6 meses para evitar los niveles de corrupción. Y también he dicho que deberán disfrutar de la seguridad social y de buenos salarios porque tienen que ser funcionarios élites. Yo le digo a la nación, y me comprometo con la nación, de que si nosotros reducimos los niveles de impunidad, aquí habrá una reducción muy seria de la delincuencia y la criminalidad. La criminalidad no se resuelve matando, ni violando derechos humanos. No, porque esto fuera un paraíso. ¿Sabes la gente que quiere matar? La criminalidad se resuelve venciendo de manera inmediata y coyuntural los niveles de impunidad y a más largo plazo educando, formando, creando ilusiones en nuestros jóvenes de que pueden tener un futuro. Cuando yo voy a muchos de nuestros barrios y tú te encuentras en esos barrios una casa con piso de tierra, 4 gente durmiendo en una cama al lado de otro, un piso lleno de gotera, lleno de ratas, de moscas, de mosquitos, oscuro, sin agua potable y sin nada, indudablemente que ese hacinamiento trae promiscuidad, ese hacinamiento vence el deseo de avanzar y de crecer, y por eso nos encontramos muchos muchachos con una deserción escolar enorme, con grandes problemas conductuales, con gran cantidad de embarazos adolescentes. Peor, hace poco estaba precisamente en uno de nuestros barrios y me cuenta una dirigente comunitaria cómo un grupo de 12, 13 niñas entre 10 y 12 años practicaban sexo oral a adultos, algunos de 40 y 50 años, por 20 pesos. Por 25 pesos. Ese es el peor de los abusos que puede cometer un adulto. Un abuso que hiere, que de cuando yo lo escuché te lacera por dentro, que tú piensas en tus hijos, en tus hijas, que tú piensas en la inocencia y cómo esa inocencia la van matando y con qué derecho tú matas a esa niña, todo lo que es su futuro, hacia dónde va. Y todo eso hay que trabajarlo en la escuela, en la familia. Pero hay mucho de impunidad porque una persona que haga semejante abuso debe recibir un castigo ejemplar. Ahí hay impunidad, ahí hay complacencia, ahí hay complicidad, ahí hay indiferencia. Tal vez la indiferencia es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Ahí hay muchos adultos que veían eso y se quedaban callados. Ahí había muchos adultos que no hacían nada y que se lo celebraban y se reían y se divertían. Ahí habían madres de esas muchas muchachas que se lo celebraban también. Y cuando pasa eso y se destruye coyunturalmente porque una dirigente comunitaria se entera y ella misma arma el lío en el barrio y logra destruir el punto, pero tal vez hoy o mañana está nuevamente y tal vez estaba ahí, pero puede estar en otros barrios del Gran Santo Domingo o puede estar en la frontera con camioneros, como sucedía en Pedernales, con niñas haitianas que también eran abusadas de esa naturaleza. Toda esa degradación humana y en muchos puntos turísticos, pobreza material y a la vez humana va trayendo un deterioro. Yo digo que como presidente para mí sería muy importante abordar algunos temas que no son una carretera, tal vez no es el acueducto, pero tal vez es lo fundamental y es el ser humano, la autoestima, el saber que se puede, el intentarlo, el promover que si te caes tú puedas nuevamente echar hacia adelante, el que yo cambie mi visión con más higiene, con más orden, porque hay cosas que te alimentan esa autoestima, ese respeto al medio ambiente. Es un poco trabajar el ser humano, el dominicano,
la dominicana. Claro que esa entendamos gente necesita ver que hay una oportunidad. Claro. Porque usted pierde la esperanza cuando entiende que no hay oportunidad. Tiene que ir ligado la jornada extendida, que es una de las grandes obras que se han hecho. Tiene que ir ligado a la política comunicacional. Tiene que ir ligado todo de manera coherente para hacer que nuestros muchachos, sobre todo nuestros jóvenes, sientan que se puede, que hay una esperanza. Eso en cuanto entonces a la política, podemos decir, de seguridad, usted ya también de paso. Yo concentraría mucho la prevención, a lo social, la persecución, a lo social. Y la persecución lo orientaría básicamente bueno, uno de los pasos que el país dio después de una lucha de la sociedad. Gustavo, yo no quiero dejar de lado sí, que yo completaría todo el sistema penitenciario de la República Dominicana con un nuevo modelo. Si nosotros no... Bueno, pero hay un nuevo modelo. ¿Usted lo reformaría de nuevo? El mismo nuevo modelo. Creo que tiene una experiencia lindísima. Cuando digo... No da abasto todavía. No da abasto, hay que completarlo a nivel nacional. Se está haciendo un esfuerzo y yo como presidente me gustaría ya completarlo a nivel nacional, tanto en los centros de Barahona como en los centros de Baní. El tema del Gran Santo Domingo, que La Victoria y Najayo no dan abasto. El tema de San Juan de la Maguana, que no tiene centro, la posibilidad de hacer uno en Bonao. Para que concluyamos con ese tema de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, usted tocó cuando le hice esa pregunta lo de la policía con la DICRIN, pero en general también el país tiene una nueva ley de policía. Pero muchos conocedores del tema dicen que hubo un fallo de raíz, que se estableció que tendrá como unos 20 reglamentos y van por el primero y no terminan. Pero ahí no es que esté el problema. Eso es... bueno, pero si se suponía que teníamos una nueva policía, cambiaron el nombre al jefe, ahora se llama director. Pero yo pienso que... ¿Y dónde está el problema de la policía? Es semántico. El problema de la policía está en los tres elementos que te dije. El primero, ético, es el gran problema de la policía. El segundo, de capacitación, es el segundo gran problema de la policía. Y el tercero va ligado a la evaluación de desempeño. Póngale uno cuál. La capacidad. Póngale uno más. La corrupción. Bueno, ético, por eso tuve que era el primero. Le voy a contar una historia. Ético. Y si nosotros trabajamos en esos tres elementos, yo creo que nosotros podemos tener mucho éxito. Por eso hablaba de que la DICRIN, que es la Policía de Investigación, debe ser compuesta solamente por profesionales. Por eso te hablaba de que si, por ejemplo, en los Alcarrizos ocurrieron 10 homicidios y no se resolvió ninguno, y al mes que viene ocurren 10 y no se resuelve ninguno, ese oficial tiene que irse para su casa porque algo mal está caminando. Y te hablé del polígrafo. El polígrafo es el detector de mentiras. Yo tengo que poner el polígrafo a todos los policías de la DICRIN, como se le hace con algunos policías especializados en materia de droga. Un policía que coge dinero es un policía que no puede estar ahí. Yo te digo todo esto con conocimiento de causa. Mira que tengo un gran respeto, un enorme respeto por las autoridades policiales y por la policía. Y en este momento coyuntural por su director, que creo, General Ney, que es una persona de gran capacidad y es uno de los mejores investigadores que ha tenido tal vez la historia de la República Dominicana. La policía necesita ese relanzamiento y yo voy a promover ese relanzamiento. Yo se lo planteo un poco al revés, en el sentido de que conocí un oficial de policía que coincidíamos en un colegio donde estudiaba una de mis hijas. Y él me contó una historia que yo me espanté hace varios años ya. Él era un hombre muy decente, cristiano, convencido. Donde él vivía, era un teniente, vivía en un barrio pobre porque él no era un corrupto. Y ¿qué puede pagarse un teniente, un alquiler o tener una casita? Entonces él descubre unos pandilleros que tienen un punto de droga y él llega y los arresta. Bueno, ellos por suerte no le ofrecieron resistencia. Y él llama para que venga una patrulla y uno de los tipos, que parece el jefe, le dice: comando, usted es un hombre buena gente, mire esa basura que se cae ahí, agarre eso y déjeme, que era una paca de dinero. Él le dice que no, que cómo va a ser, que lo respete. Y el tipo, de camino, le dice: usted verá que ahorita yo estoy aquí. Y él pensó que era un chantaje y le dijo: cállese que usted me está ofendiendo. Y efectivamente, cuando él regresa a su casa, que dejó ya su turno libre para ir a cumplir esa función, ya el tipo estaba frente a su casa. Él invocó a Dios y dijo: este tipo me va a matar. El hombre no lo mató, le dijo: no, mire, yo di orden a mi gente que cuiden, que con su familia no se meta, usted está cuidado por mí. Pero le dijo: mire, le doy un consejo, deje eso o reciba su semanal. Y él me decía, él no hizo una cosa ni la otra porque era un hombre honesto, un hombre bueno. Y me dijo: yo lo que estoy esperando, en ese momento me decía, él no está en la policía, que se me cumpla el tiempo para yo irme.
porque ni voy a exponer a mi familia, me va a dar una cosa a mí, porque efectivamente por encima de él alguien tomaba dinero de esos narcotraficantes. Y como ese caso te puedo describir muchísimo. Entonces yo pienso que esa parte, por eso yo le decía de la corrupción, porque el policía serio, que los hay muchísimos, así es, sufren mucho, sufren con sus propios compañeros. Mucho. Por eso te decía el problema ético, y por eso te decía que si no hay una ética y si no hay un control, los controles no son concursos ni con talleres, los controles son con medidas eficaces. Pero esa gente necesita que se les trate con dignidad. Claro que sí. Porque claro. como es posible que un oficial, por ejemplo, así, esté ganando un salario de miseria. Pero a veces quien más corrupto es el que gana salarios más altos. Bueno, una cosa va, no, pero por lo menos para no darle la justificación. Sí, no debe haber ninguna justificación. Cuando a veces veo un policía pidiendo en las esquinas y con la frase yo no he cenado, yo no he desayunado, y esos sabiendo que esos son los menos malos los que piden. No, cuando se va volviendo todo son los que le quitan del punto de droga, son los que le quitan al otro que hace lo malo. El tema ético tiene que trabajarse igual que en la frontera. El tema migratorio haitiano está muy ligado al tema de la corrupción. Nosotros queremos echarle la culpa a Haití. La culpa no es de Haití, la culpa es de nosotros. La culpa es de la estructura de corrupción que hay en la República Dominicana, que promueve una migración irregular hacia nuestro país. No le echemos la culpa a Haití. Con Haití tiene que haber una relación de solidaridad, de tratar de que ellos avancen, de que ellos puedan crecer. A nosotros nos conviene un Haití con mejores condiciones materiales de vida. Somos parte de una isla, eso no, es un mercado nuestro. Es un mercado nuestro. Sin embargo, los problemas que nos generan son creados por los dominicanos básicamente, no por ellos, por nuestras debilidades, por nuestras complacencias y por nuestras tolerancias. Y esas tolerancias y complacencias no están necesariamente ligadas a un pueblo o a la ciudadanía, están ligados a los sectores que más poder tienen, más dinero tienen, más capacidad de opinar y de influir tienen. Y esa ha sido la historia en la República Dominicana. Bueno, otro aspecto también con la policía, que lo tocamos también, es cuando muchas veces se les va la mano a los agentes y ejecutan a un muchacho, que muchas veces es verdad que ha delinquido, pero no hay derecho a que se le mate así como si fuera un animal. Hay algo positivo. Yo pienso que República Dominicana ha ido disminuyendo la tasa de personas muertas pero este fin de semana se tiraron 2 o 3. Pero en sentido general, cuando... Un muchacho en Santiago que hay toda la información de que fue ejecutado fríamente. Es posible, no lo conozco, pero en sentido general yo creo que es positivo que ha ido bajando en los últimos años, no quiero hablar de una coyuntura, pero es la profesionalidad lo que nos va a permitir a nosotros ser más eficaces. El que roba, el que mata tiene que estar en la cárcel, sea rico o pobre, sea corrupción contra el gobierno, contra el Estado, contra una empresa, contra un particular, tiene que existir régimen de consecuencias y yo lo que estoy planteando es un cuerpo de persecución lo suficientemente capaz, lo suficientemente serio, lo suficientemente con el coraje y la decisión para encauzar y llevar ante los tribunales con una investigación seria a estas personas, al igual que con un ministerio público que asuma esas mismas investigaciones. Ahora hay otra cosa, doctor. Vamos a ver, hay sectores de la economía nacional que tienen potencial, pero que se han quedado un poco rezagados. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Si usted revisa las estadísticas, la mayoría de nuestros socios tienen, todos tienen superávit respecto a nosotros. No hablemos de Estados Unidos porque es una gran potencia. Sí. Pero resulta curioso que un país como Nicaragua, que no tiene un gobierno que tiene una relación amistosa con Estados Unidos, ha aprovechado mucho mejor que nosotros el mercado norteamericano después del tratado. Es cierto que ellos tienen unos salarios muy bajos con relación a nosotros. No, pero no es solo el salario, es la producción agropecuaria. Ellos están exportando más. Pero también en ese sentido, los costos de producción de ellos son mucho más bajos, pero no hay justificación. Yo con esto no quiero justificar. Aquí estamos llenos de productos de esos países hermanos. Es más fácil vender un cigarro nicaragüense en los hoteles de República Dominicana que un cigarro dominicano en los hoteles de República Dominicana, y nosotros somos el mayor exportador del mundo de cigarros que existe. Hay distorsiones. Yo estoy planteando como propuesta, y ahí voy en la misma línea de secciones tributarias, que las industrias dominicanas, en cuanto a sus exportaciones, al volumen de sus exportaciones, sean tratadas con las mismas reglas de zona franca. 0 impuestos sobre la renta, sobre esos beneficios, 0 impuestos arancelarios o de cualquier otra naturaleza, y que nosotros promovamos la exportación. La exportación tiene que ser vital en la República Dominicana y toda la industria tendrá que ser favorecida
con aquellos beneficios de manera universal que se le dan a las zonas francas. Nosotros tenemos grandes capacidades para exportar y tenemos que aprovecharlo, y tú tienes que crear las condiciones, desburocratizar sobre todo el Estado Dominicano, facilitar el financiamiento, facilitar la reinversión de los beneficios en nuevas maquinarias y establecer los incentivos necesarios para la exportación. Esa es mi posición y esa es la que yo le estoy externando al país en este momento. ¿Qué haría usted con la industria del turismo? Que es una industria que nos genera muchísima divisa y empleo, y hay unos proyectos que el propio presidente Medina tiene, que lleguemos a tener 10 millones de visitantes. Algunos sectores dentro del turismo dicen, vamos caminando bien, otros dicen, hay cosas que se han ralentizado, que necesitamos hacer. ¿Qué haría usted? Mira, vamos caminando en principio muy bien, se mantiene un crecimiento como pocos países en el mundo. Sin embargo, si me preguntas a mí, lo primero que yo haría es detenerme en el camino y proteger el medio ambiente. ¿De qué yo hablo? Por ejemplo, toda la zona de Punta Cana, de Bávaro, tiene que establecerse el sistema de aguas residuales. Tiene que haber el acueducto general para todos y un sistema de recogida de residuos sólidos que implique la reclasificación, que implique la reutilización de todos aquellos desperdicios que ahí se salen. Si nosotros no cuidamos las playas y el sistema coralino de toda esa zona, de la contaminación, del plástico, de aquellos lixiviados que incluso salen de esos mismos vertederos mal administrados, vamos a tener problemas. Y lo mismo te puedo decir de Cabarete, con el sistema de aguas residuales, lo mismo te puedo decir de Sosúa, y lo mismo te puedo decir de Boca Chica, que es probablemente una de las playas más contaminadas, y lo mismo puede suceder con Juan Dolio. El tema medioambiental es fundamental. Si tú tomas la bahía de Samaná, en este momento hay una descarga enorme de plásticos que vienen del Yuna, que están contaminando esa bahía considerablemente. Eso puede poner en riesgo, con todos estos fertilizantes y muchos productos químicos, el tema de las ballenas, el tema del sistema coralino, el tema de la protección de esos corales que son a su vez los que protegen las playas. En segundo lugar, yo trabajaría con los polos turísticos. Para mí, el tema de Bahía de las Águilas, que no es propiamente vamos a poner un Bahía de puntito las ahí, Águilas. doctor, porque ya me está el director reclamando otra pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de esa propuesta de desarrollo de otros polos y también de otros temas que tienen que ver con la vida nacional, no solo la económica. Vamos a la pausa. Hace falta y siempre hará falta en el manejo de la administración pública la experiencia y que se genere la confianza. Siempre hará falta la transparencia, la honestidad. El que vaya al gobierno no vaya a hacerse millonario, que sepa que va a servir, que va a ayudar, que tiene que ser sensible a los problemas de la gente. Nada de esto tendrá sentido si el presidente no está cerca de la gente, si no hay un diálogo permanente, si no hay una comunicación. Que yo quiero y pretendo ser un buen presidente. Que ustedes sientan orgullo cuando ocupe esas funciones. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Francisco Domínguez Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato presidencial por esa organización. Estábamos hablando un poco de lo del turismo. Usted decía, bien, el asunto de conservar, porque la belleza misma No hay natural sostenibilidad, se sí. pierde y entonces no habrá turismo. Usted se refería entonces a esos polos potenciales como el sur. Te decía primero la protección medioambiental de todos los polos y segundo el desarrollo primero de Barahona. Barahona necesita aproximadamente 4.000 habitaciones, no llega a 1.000 en este momento para que el aeropuerto María Montés pueda funcionar, para que comiencen a venir buenos vuelos charter y eso pueda tener una dinámica. Hay que promover y es como que es primero el huevo o la gallina y uno no sabe si primero el aeropuerto y segundo las habitaciones. Ya está construido el aeropuerto, cómo de manera paralela logramos construir las habitaciones y promover el aterrizaje y los contratos con los charters. Estoy hablando de la posibilidad también de 12.000 o al menos 10.000 habitaciones en el puerto en Pedernales, tanto en lo que es Cabo Rojo, que es el área que no es protegida,
dentro de lo que es el entorno de Bahía de las Águilas y dentro del mismo pueblo de Pedernales y las playas de Pedernales. Ese polo tiene que ser desarrollado conjuntamente con Barahona y pudiéramos estar hablando tal vez de 14.000 habitaciones, que debería ser una meta nuestra. Lo mismo sucede con Manzanillo. Manzanillo se está hablando como un gran puerto, sobre todo para el intercambio de mercancías, la posibilidad de establecer también una planta de electricidad. Hay muchos proyectos de esa naturaleza, pero el turismo de crucero tiene que ser un eje fundamental para que Montecristi, que está muy cerca de lo que es Manzanillo, Sabaneta, pueda realmente comenzar un desarrollo de otra naturaleza. Que tiene unas bellezas muy interesantes también Montecristi, con el Tiene, morro y mira, esas playas. no solo el morro, tiene todos los cayos, tiene los 7 cayos donde Los 7 están los hermanos. bubí, los cayos 7 hermanos, donde están los bubí, que es una gaviota espectacular. Tiene una serie de bellezas como las lagunas que están ahí. En fin, te ofrece tantas cosas que deberíamos aprovechar. Igual la cercanía con Cayo Arena, igual la cercanía con toda la zona donde están los manatí y toda esa zona protegida. Pero estamos hablando de posibles nuevos turistas de crucero en Puerto Plata. Estoy hablando de la necesidad de construir la autopista Puerto Plata, Villa Isabela, a los fines de que todas esas playas de Guzmancito y otras playas más que están en el litoral norte entre Puerto Plata y Villa Isabela puedan ser aprovechadas, de que nosotros podamos aprovechar el turismo también cultural. Ahí están las ruinas de la primera ciudad de América, la necesidad de nosotros relanzar todo ello, hacer de Puerto Plata nuevamente lo que fue y no verla solamente como Sosúa, Cabaret y Playa Dorada, sino también expandirla a todas las demás zonas, sobre todo en dirección hasta la Isabela y Punta Rusia. Yo estoy hablando de la necesidad de que también Samaná pueda ser reorientada. Hasta ahora no tenemos el volumen necesario, no hay la cantidad de habitaciones necesarias y yo creo que es otro de los elementos. Pero si me preguntas como legado temático en el cual yo trabajaría, sería en el turismo ecológico, el turismo de montaña. Costa Rica ha tenido mucho éxito en ello. República Dominicana tiene las bellezas más grandes que puede cualquier país de la región. Nosotros somos considerados un microcontinente. ¿Por qué un microcontinente? Porque en Baní tenemos una especie de desierto que no lo tiene nadie. Pero si vamos a Valle Nuevo, tú te encuentras en determinadas épocas del año temperaturas de 7 grados bajo cero. Y cuando yo lo digo la gente no me lo cree, 7 grados bajo cero. El que ha ido a Nueva York o el que ha ido a un país con frío sabe de qué yo estoy hablando. 7 grados bajo cero es que cuando nosotros dormimos allá, sacamos para probar un vasito de plástico con agua y al otro día cuando nos levantamos estaba helado, estaba congelado. Nosotros tenemos la belleza de ríos, de saltos como probablemente nadie lo tiene. Vayan ahora a San José de las Matas. Yo le invito al que me vea y que vaya no solo a La Ventana, que vaya a Aguas Calientes y que vaya a todo lo que ahí se ha desarrollado y la posibilidad y las riquezas que nosotros tenemos en San José de las Matas como un elemento vital para el turismo. El hoyo de Pelempito, la vuelta al lago, la mezcla de ese turismo de playa, de Pedernales con el turismo ecológico. O sea, son cosas que indudablemente son de gran beneficio que nosotros tenemos y que yo voy a promover. Para mí sería muy importante trabajar el nicho del turismo ecológico como fuente de desarrollo. Que me gustaría ver su punto de vista rápidamente. Uno es, hay un renglón, yo lo diría así, que no se toma muchas veces en cuenta, pero que es importantísimo para la economía. Es esa diáspora que nosotros tenemos en Estados Unidos, Europa y otros países, que nos han salvado muchas veces porque cuando ha habido problemas en cualquiera de los sectores que generan divisas, ese dinero está ahí contante y sonante y no le cuesta internamente al país nada. Eso es neto que viene porque esa gente suda allá afuera. ¿Qué haríamos? Porque siempre se le prometen tantas cosas. Yo tengo 3 propuestas muy básicas. Para esos dominicanos y dominicanas. Nada del otro mundo, pero para mí son fundamentales. La primera, reducir el costo de los servicios. En un pasaporte, si aquí vale $35, porque allá tiene que costar $200. Su compañero cónsul no le va a costar no eso. importa que no le guste. Lo mismo estoy planteando con los consulados en Haití. O sea, porque nosotros tenemos que dar visa a todo ciudadano sin ninguna entrevista. Yo creo que toda nación del mundo requiere de una entrevista y saber a qué viene o no al país, y no debe ser el ingreso lo que debe motivar la entrada. Lo mismo sucede con Nueva York. Cada dominicano que vaya a buscar un pasaporte, por ejemplo, o buscar un tipo de servicio de notarización, tendrá el mismo costo que la República Dominicana y será reducido de $200
o de $180 a $35 como les cuesta a un dominicano aquí. Segundo, atención consular. Hay muchos dominicanos con problemas, con dificultades. En este momento son muchos los dominicanos que porque tuvieron un accidente de tránsito hace 20 años, están siendo deportados hacia la República Dominicana y están perdiendo hasta el beneficio de la pensión cuando ellos cotizaron toda su vida y es su dinero. Nosotros tenemos que entrar dentro de la dinámica jurídica de ejercer derechos y yo tendría un consulado dedicado a proteger a los dominicanos y dominicanas allá en sus derechos. Tercero, garantizar la seguridad jurídica en la República Dominicana. Uno de los grandes problemas de los dominicanos que viven allá es que a veces compran una propiedad y vienen y se la invaden. O invierten en algo. Invierten dinero y no tienen la orientación necesaria. No tienen a alguien que le dé seguimiento a sus casos y nosotros vamos a tener una oficina solamente para este tipo de personas que viven en los Estados Unidos, en Europa, que tengan una especie de defensor del pueblo, pero para ellos, porque están lejos, están dando su vida por la patria y lo menos que puede poner su país es una persona en una función pública con autoridad a defender sus derechos. Sobre esos tres elementos esenciales yo trabajaría, no digo que no haría otras cosas más, pero al menos esos tres lo voy a cumplir. Un poquito de política exterior. ¿Cuáles serían los lineamientos de su política exterior con 3 países para llevarlo suave? Yo te puedo reducir a 2. No, yo voy a ponerle 3. Uno es Estados Unidos y Haití serían mis 2 prioridades. Uno es Haití, el otro es Cuba. No, yo no le iba a poner Estados Unidos porque ese es como que se cae de la mata. Le iba a poner China. Mira, política exterior, yo te reitero porque es la realidad y es lo que pienso. Le pongo el caso de Cuba porque siempre se amaga y no se da. Hay un potencial mercado para nosotros, un país que ahora está poco a poco abriéndose, puede ser un competidor, pero no se ha definido una política respecto a Cuba. Yo igual veo a Cuba una oportunidad, pero Cuba tiene que abrirse, tiene que mejorar sus reglas de juego. Es muy difícil el intercambio comercial actual con Cuba bajo las actuales condiciones. Yo te digo que lo más importante en este momento sería primero Haití. Haití es nuestro vecino, Haití es una oportunidad. Haití es el único mercado en que ganamos. No es una amenaza después de los Estados Unidos. Es más, si quitamos las exportaciones de zona franca y de minería, Haití es el principal destino de exportaciones de la República Dominicana. Y es como que tenemos superávit, porque con todo lo demás tenemos déficit. Estar muy atentos, porque, por ejemplo, la industria avícola en Haití en este momento se está desarrollando. Es probable que se siga desarrollando y es posible que tengamos una disminución de las exportaciones de los pollos y de los huevos a Haití. La industria cárnica, sobre todo de embutidos, es una fuente muy importante para nosotros, que nosotros tenemos que cultivar y desarrollar. Pero lo que yo digo con Haití, tal vez para mí es lo más importante, yo tengo, si soy presidente, que montarme en un avión con el presidente de Haití a visitar a todos los senadores y funcionarios de los Estados Unidos. Ellos tienen una iniciativa que se llama la iniciativa HELP, que le da privilegios que no tiene ningún país en el mundo para exportar textiles hacia los Estados Unidos. Haití tiene que convertirse el centro de Centroamérica y el Caribe de la manufactura textil y, por qué no, de toda América del Sur. Haití tiene que convertirse en la maquila por excelencia porque no hay otra fuente. No es la agricultura, no es la minería, no es el modelo de sustitución de importaciones para generar una industria local porque su industria de consumo es muy mínimo, porque no tienen ingresos, porque no hay empleo ni trabajo formal. Tiene que buscarse un nicho en Haití. Y el único nicho que uno ve en este momento es la creación de empleos formales en la industria textil, aprovechando los beneficios que le ha dado el Congreso de los Estados Unidos. Y con un Haití próspero, o al menos que genere mayores ingresos a sus ciudadanos, República Dominicana también tendrá mejores ingresos. Una industria textil desarrollada va a implicar que todas las maquinarias que hay aquí o industrias de producir tela van a tener más beneficios porque la van a mandar a Haití. Probablemente las plantas gemelas, que fue un esfuerzo muy positivo entre Puerto Rico y República Dominicana y que dio grandes beneficios para nuestro país, si lo hacemos con Haití también será de mucho beneficio. Para Dominicana, Haití es vital. Y ni hablar del tema del medio ambiente, que si entro ahí en este tema contigo, yo creo que es el tema más serio. Si un día, óyeme, si algún día hay un enfrentamiento o un conflicto de guerra o de cualquier otra naturaleza con Haití, será porque Puerto Príncipe, capital de Haití, se quede sin agua para beber.
Y si República Dominicana, y si el presidente que venga, porque es ahora en los 4 años que se tienen que tomar decisiones con el río Artibonite, con el río Macacías, con la presa de Peligre, con las áreas protegidas que están en el sur, si no se toman medidas ahora, en 10 o 15 años, ante la amenaza del cambio climático, ante una posible sequía de 4 o 5 años, ante un Puerto Príncipe que sus aguas para beber la toman de pozos que están al lado de los sépticos y que las aguas que sacan es cacá y pipí, y las que están al lado del mar tienen una instrucción salina que ya no lo pueden usar y que cada vez es menos, y que en 10 años van a tener no 3 millones, sino tal vez 6 o 7 millones de habitantes. Una ciudad sin tuberías. Solo el 5% de su población tiene ducha, inodoro, lavamanos. Sin sistema de aguas residuales. ¿Usted piensa que eso podría convertirse en un conflicto para nosotros? La gran amenaza de conflicto para la República Dominicana es el agua, y República Dominicana tiene que trabajar por Dominicana y por Haití. El último informe de la Academia de Ciencias en los Estados Unidos establece que el bosque primario en Haití está menos del 1%. Y bosque no primario probablemente anda en 1%. Y estamos hablando de una deforestación de más de un 98% en lo que es la superficie terrestre en Haití. Y yo como presidente, si Dios así lo quiere, pondré un énfasis especial para que desde ahora pongamos atención al tema del agua en Haití, para que en 15 o 20 años mis nietos no tengan que coger las armas o salir corriendo de aquí por un conflicto inmanejable con una nación que no puede darse el lujo de morirse de sed, porque ni yo ni tú nos vamos a morir de sed. Si tenemos que irnos a cualquier sitio para sobrevivir, lo haríamos. Aquí hay que pensar, aquí hay que planificar, aquí hay que tener visión, y ese tema hay que enfrentarlo, y yo lo enfrentaría como presidente de la República. Bueno, veo que tiene una visión que es la de solución, no enfrentamiento, que es lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Domínguez Brito. Gracias a ti, qué buen programa de contenido. Vamos a ver. Estado hablando de la calidad de la educación. Sí, más adelante no hay otros temas, le volveremos a invitar. Así es, para mí sería un gran y además, honor. ya si hay algunas mediciones, a ver cómo van. También cómo va todo. Sus numeritos frente a los demás compañeros suyos que están aspirando también a esa candidatura. Así es. Y yo no quiero terminar sin decir, sin comprometerme con el pueblo. Yo, si soy presidente, haré todo el esfuerzo por ser un presidente decente, trabajador y honesto. Que mi único fin sea que al culminar la ciudadanía sienta que tuvo un buen presidente que ayudó a mejorar su calidad de vida y sobre todo a llenar a este pueblo. Y para honrar lo que una vez prometió el PLD, que yo creo que ese es un aspecto que el PLD ha fracasado porque ha habido muchos escándalos de corrupción en su gobierno. Usted es de los PLDistas decentes. Gracias, de pero verdad. no así muchos de sus compañeros. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Bien, bien. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.